Soy desplazada de la guerra. Tengo 8 familiares desaparecidos, entre ellos mi papá, mi hermano, unos sobrinos, cuñados y 2 asesinados. Y como desde que a ellos los asesinaron, pues nosotros tuvimos que salir de allá del volcán de El Salvador. Ahí vivíamos en Cantón San Jerónimo. Bueno, yo soy víctima de la guerra porque a mi esposo me lo asesinaron el 9 de noviembre de 1977, perdón. Me lo asesinaron allá en el Dulce Nombre de María. Él era un campesino. El otro es que tengo a mi hermano desaparecido. A él lo desaparecieron en la Puente de Hamaca de Los Salas, del municipio de Las Minas, departamento de Chalatenango. En agosto del 81, él venía a ver a su mamá Aguilares, y cuando pasó por ese puente, ahí lo capturaron, se lo llevaron, y no sabemos hasta la fecha dónde lo tienen, dónde lo dejaron. Está desaparecido. Y por esa razón es que yo lucho por saber la verdad de mi hermano y porque se haga justicia con el caso de mi esposo. Sumamente dolorosos, pero que creo nos van a permitir rápidamente un gran progreso político y social. El 31 de agosto de 2016, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén lanzó el programa de transferencia monetaria para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por medio del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, que dará cobertura a 134 municipios del país y a un total de 6.235 personas víctimas y sus familias potenciales participantes. 24 años después de la firma de los acuerdos de paz, el Estado salvadoreño todavía tiene deudas pendientes con la población civil que sufrió la guerra. Este programa de transferencia de fondos es parte del decreto ejecutivo de reparaciones lanzado por el expresidente Mauricio Funes en octubre de 2013, inspirado por varias organizaciones y comités de víctimas, quienes le presentaron una propuesta para hacer una reparación integral a las víctimas. Hoy que llega Sánchez Serén a la presidencia, retoma el decreto, ¿verdad? Y pues podemos decir que se han tardado desde 2013 hasta hoy en septiembre que se empiezan a ver algunos frutos de esas gestiones, ¿verdad? Para mí son demasiado tiempo para venir a reparar a la víctima, ¿verdad? Es una reparación sencilla que se le está dando, ¿verdad? Entendemos, bueno, que es un paso, ¿verdad? Es un paso del gobierno también que se está dando. Comprendemos también que hay mucho que hacer todavía en el tema de reparaciones. Sin embargo, respecto al programa, digamos que ha sido difícil porque, digamos, para nosotros tiene que ser o fuese mejor un programa de reparaciones a nivel integral, que no se entienda nada más desde el punto de vista indemnizatorio, ¿verdad? El que sí tienen derecho todas las víctimas, pero no es solamente el paso, el único paso, ¿verdad? Sabemos que el gobierno también lo entiende así, que el decreto también tuvo ese espíritu en su momento de que fuera un nivel realmente restitutorio de derecho, ¿verdad? Bueno, la reparación por las víctimas es una obligación del Estado y una obligación que ha estado muy descuidada. Pero en este paso de reparación yo veo bastante debilidad, sobre todo si comparamos la ley de la República que beneficia a los veteranos de guerra y la comparamos con las víctimas. No es que uno quiera estar en contra de los veteranos, que en absoluto, pero las víctimas deberían tener prioridad.
las víctimas han sufrido la guerra con mucha más intensidad que los veteranos. Algunos de los veteranos incluso pueden ser victimarios. Esta indemnización que el Estado ofrece a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ha generado opiniones encontradas entre las distintas organizaciones de derechos humanos y los comités de víctimas de la guerra. El punto de encuentro es la percepción de que este es un paso positivo hacia la reparación y la verdad. Han aceptado algunas víctimas recibir esa cantidad de dinero, otras han dicho que no, ¿verdad? Recordemos que en nuestro país las víctimas están en la completa pobreza, ¿verdad? Y una pequeña cantidad pues, a ellas les ayuda. Pero eso no quiere decir que nos aprovechemos de esa situación para justificar, ¿verdad?, que se está haciendo una reparación integral. Bueno, son varias organizaciones las que hemos expresado nuestro malestar, las que no hemos querido participar en el acto simbólico del programa de transferencia monetaria a víctimas, porque también el nombre tampoco es el más apropiado, ¿verdad? Programa de transferencia de víctimas, cuando se tendría que estar hablando de una parte del resarcimiento económico que se le está dando a las víctimas, o pensiones por las violaciones a los derechos humanos que se le ha dado, pero en un programa de transferencia. Con el pronunciamiento que ha hecho el gobierno de la reparación, a mí me parece bien. Es un paso que se va dando después de tantos años de venir en la lucha por la reparación. El decreto como tal tiene muchos defectos, ¿verdad? Yo lo he analizado y una de las cosas que no me gusta en ese decreto es la tipología de las víctimas. Empezando además de que no hace una caracterización de las víctimas. No dice, mire, ¿a quién vamos a considerar víctimas? Pero además los parámetros o la tipología que hace de las víctimas, yo creo que es muy limitado. Sin embargo, insisto, no hay que ser tan drástico porque es un primer paso. Lo que se les va a dar es mínimo, porque yo siento que es poco, pero peor es nada, que no les den nada. Y nosotros consultamos con las madres a ver qué decían ellas, y ellas dijeron que cuando fuera poco que se les diera, peor era que no recibían nada. Entonces por eso fue que retomamos este ofrecimiento. No porque para nosotros, pienso yo, que ni con millones que nos dieran nos reparan el daño de nuestros seres queridos. Asignación mensual de la transferencia monetaria. Entrega de $50 a la persona víctima mayor de 55 años. Entrega de $15 a la persona víctima menor de 55 años. Bueno, las víctimas, la mayoría, y así se ha demostrado porque no han querido firmar el convenio para que se dé la transferencia monetaria, es que $50 a los mayores de 55 años y $15 a los menores de 55 años es una burla. O sea, no, eso no resarce, no repara. Muchas de estas víctimas van a tener que gastar eso para ir a cobrar ese dinero, ¿no? En el caso de Probúsqueda, los jóvenes reencontrados que son víctimas directas de la desaparición forzada, a ellos se les va a dar entre 15 y $30, ¿verdad? Y en el caso de que tengan hijos, se le darán $15 por los hijos o $20 por los hijos, pero quien esté a cargo de los hijos, con lo cual se pierde la perspectiva también de víctimas. Debería ser un financiamiento para las víctimas, ¿verdad? Para nosotros proponíamos pues en el decreto que se diera una indemnización a la víctima, ¿verdad?, o una pensión indemnizatoria, se podría llamar así, que ronde, o sea, en equidad, ¿verdad?, la misma que se está ofreciendo en la Ley de Veteranos de Guerra, ¿verdad?, que no se ha hecho. Según algunas víctimas de la guerra, el censo de las personas beneficiadas con esta transferencia de fondos aún tiene fallas por enmendar, ya que no todos se encuentran registrados en él, a pesar de haber sido realizado con ayuda de algunos comités de víctimas de la guerra. Sí, el decreto articula 6 organizaciones, 7 organizaciones de promemoria histórica, ¿verdad?, que han colaborado desde hace varios años en la elaboración de un censo, en el censado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Todavía faltan muchas víctimas por censar y estas serían, el censo solo abarcaría las víctimas que están asociadas de alguna forma a estas organizaciones. Para nosotros es importante que haya un censo, el saber cuántas víctimas son, cuáles son las características, qué violaciones fueron sometidas, pero de ahí a pegar el salto a estar abordando temas económicos sin que se haya trabajado con las víctimas, cuál sería una pensión, una indemnización digna, o el ver otras características como las que estábamos hablando antes de la búsqueda de los desaparecidos, el conocimiento de la verdad, la apertura de la información, el acceder al informe completo de la Comisión de la Verdad, sería como quedarnos a la mitad, ¿no? La implementación como se está dando tal cual, hay muchas víctimas que están muy confundidas, hay gente que me llama y me dice, mire, pero aquí hay un montón de gente que me está llamando, me dicen los líderes de algunas comunidades con los que trabajo, ¿verdad? Mucha gente me está llamando y me dicen que por qué no lo censé, por qué no entré yo al censo, si estas personas también son víctimas, si estas personas perdieron tantos durante la masacre tal, ¿verdad? Y hasta se les complica a los líderes y lideresas de las comunidades porque mucha gente piensa que son ellos los que están decidiendo, ¿verdad?, quiénes entran y quiénes no entran en esta reparación, digámoslo así, o en estas indemnizaciones. Y es complejo verlos porque los conozco de cerca, estos líderes y lideresas, y para ellos les representa esta enfermedad, ¿verdad? La preocupación que tienen de cómo le van a hacer para explicarle a la gente que esto no es culpa de ellos. No sé si está en las personas que censaron, no sé qué ha pasado, pero yo no aparecí en el censo. Hoy que estuvo el presidente Sánchez Serén allá en las ferias y convenciones, yo fui porque la madre directora del CODEFAM me invitó a mí, entonces yo por eso fui, porque ella dice que era el presidente que estemos allá, dijo. Entonces yo le comenté a ella, pero si yo no aparezco ahí, entonces ella me dijo, sí, vaya, pero vamos a ver qué hacemos por su caso, que por qué no aparece. Entonces estuve allá en la feria con el presidente y él, como para salir en las pantallas, pues sí, unas pocas madres tenían sobre. Él como para decir que un sobre así como que nos iban a dar a todos, pero no, si a nadie le han dado nada todavía, eso es un proceso. No buscamos solo el dinero, sino buscamos la verdad, la justicia y la reparación. El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Más allá de la transferencia de fondos y de otras medidas de reparación aún pendientes, las víctimas de la guerra tienen como máximo anhelo el conocimiento de la verdad y esta podría obtenerse gracias a la sentencia de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Que se necesita que nos digan la verdad que hicieron con nuestros seres queridos, dónde los tiraron, si los tiraron al mar, dónde los sepultaron, porque nosotros lo que queremos es la verdad, para que nos digan dónde están, para darles una cristiana sepultura, que son los anhelos de nosotros las madres, de darles una cristiana sepultura y así ya estar conformes que ellos están muertos, porque lo que pasa es que nosotros ahorita no sabemos dónde están, si están vivos, si están muertos, dónde están, si tendrán hambre, tendrán frío, los estarán torturando o qué, pues. Nosotros no queremos venganza, decimos eso. Queremos que ellos nos digan dónde están, qué hicieron con ellos, por qué lo desaparecieron, por qué los mataron. Creo que con la declaratoria de inconstitucionalidad, las víctimas, es una reparación, para empezar, una reparación para las víctimas. Es un triunfo para las víctimas, es una esperanza para las víctimas. ¿Por qué?
Porque ahora la situación no tiene, la justicia y el conocimiento de la verdad no tiene el pretexto de que hay una amnistía. Entonces, ahora se pone a prueba el Estado. Ahí están las víctimas, no las podemos esconder. Entonces, sin obstáculo, las víctimas son más presentes y demandan con su mera presencia al Estado que actúe, y que actúe en razón de los mismos principios constitucionales, que el fin y origen y la finalidad es el ser humano, la persona. Y ahí hay personas que reclaman del Estado su protección. Se necesita mucho protagonismo de la Fiscalía. Las víctimas deben de entender, deben de saber que no se necesita en este momento, porque para algunos pudiera ser una revictimización el llegar y presentar una denuncia, ¿verdad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque estos delitos, al haber sido calificados por la Comisión de la Verdad y por la sentencia que lo ratifica como de lesa humanidad, el Estado y cualquier Estado tiene obligación de investigarlo. Todos los casos que están ahora abiertos, por ejemplo, San Francisco Angulo, el Calabozo, el Zumpul, tenemos el Mozote, que están abiertos en la sede judicial, otros están las denuncias en la Fiscalía, ¿verdad? Esperamos que se impulsen, ¿verdad? De una buena manera. No se necesitan muchos recursos para pedir el archivo de un Ministerio de Defensa, por ejemplo. Incluso a estas alturas debió de haberse ya solicitado el desembargo, ¿verdad?, del informe de la Comisión de la Verdad. Ahí es un archivo magnífico, ¿verdad?, que está en las Naciones Unidas, ¿verdad?, en un container, ¿verdad?, asoleándose en el parqueo de las Naciones Unidas, que es un archivo que tiene mucho valor, ¿verdad?, para los casos de violaciones a derechos humanos. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, afirmó que la Fiscalía hará lo que constitucionalmente esté dentro de sus funciones para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado, pero que no tendrán los fondos necesarios para hacerlo bien. Sí, pero no necesita mucha dinero para hacer esa cuestión. En lo que más se va es en algunos exámenes de ADN, si es que lo va a hacer, porque en algunos casos no se han hecho exámenes de ADN, sino que han sido identificaciones antropológicas, ¿verdad?, identificaciones con la misma gente, ¿verdad?, que dice, yo lo enterré aquí, puse esta señal aquí, enterré a Julano de tal y a Julano de tal, ¿verdad? ¿Qué más identificación quiere, verdad? El bálsamo de las víctimas será el conocimiento de la verdad. La sentencia llama para facilitar estos procesos que se haga bajo la égida de la justicia transicional. Las víctimas de la guerra y las organizaciones sociales que la respaldan esperan que este decreto ejecutivo se convierta en una ley de reparación integral que contemple una compensación completa más allá de lo económico, tal como la sentencia de inconstitucionalidad obliga a la Asamblea Legislativa a crearla. Tenemos la debilidad en el actual decreto, que es un decreto ejecutivo, que el siguiente presidente lo puede derogar, ¿ya? Lo mismo sucede con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, sí, por supuesto que sí. Pero la correlación al interior de la Asamblea Legislativa demandará muchísima más negociación que la decisión unipersonal de un presidente para derogar la ley, ¿no? Entonces, yo creo que por estabilidad, por seguridad, por permanencia, debería de ser una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y que así lo mandata la sentencia de la Corte. Pero, yo creo que independientemente que sea un decreto ejecutivo o un decreto legislativo, no se va a cumplir si no hay voluntad. El conocimiento de la verdad es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque con eso podríamos encontrar más niñas y niños desaparecidos. Es una manera de perdón también de la misma sociedad salvadoreña. Aunque exista también dolor,
y por eso el acompañamiento con el enfoque psicosocial es bien importante a las víctimas. Pero decirle a un familiar, a una madre, a un padre, ¿verdad?, a un abuelo, ¿verdad?, o a la misma persona que ha sufrido las vejaciones a derechos humanos, ¿por qué sucedieron las cosas? Y aunque esto no le va a dar calma, tampoco es que se va a sentir, bueno, ya terminó todo, pero eso es parte de un proceso como persona humana de ir perdonando, porque está amarrado, ¿verdad? El tema de la verdad está muy amarrado con el tema del perdón. Si ese puente no se realiza, no podemos hablar de paz en El Salvador. Un país sin cohesión social es difícil que alcance el desarrollo. La violencia, la migración, todos los problemas que tenemos tienen en buena parte sus raíces en la falta de cohesión social de la población salvadoreña. Hay choques, hay rivalidades, hay espíritu de venganza en algunos, incluso odio, resentimientos que impiden el tener objetivos comunes con mucha frecuencia. En ese sentido, la reparación ayuda a buscar la unidad entre los salvadoreños, a considerarnos hermanos con la misma dignidad y a caminar hacia objetivos comunes. Yo creo que ese objetivo de la reparación es fundamental también para la construcción de la paz en El Salvador. La sentencia de la Sala de lo Constitucional dice de forma explícita que no pueden seguir gozando de amnistía aquellas personas que participaron en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes graves como homicidios, torturas y secuestros. Por lo tanto, deben juzgarse las decenas de casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia que pudieran ser imputados a ambas partes.